Ustedes. Quiero agradecer a los compañeros que se hacen cargo de organizar este diplomado de atención integral del VIH por la invitación que me hicieron formalmente de acompañarlos el día de hoy con un tema que es trascendental e importante y que muchas veces no visibilizamos en el acompañamiento que se brinda a los pacientes. Y este es básicamente el tema de adicciones. Como bien ya les dijeron, mi nombre es Gabriela Guzmán y voy a compartir con ustedes este tema el día de hoy. Para poder adentrarnos ya al contexto de lo que en realidad son las adicciones, pues tenemos que comprender que esta temática es una problemática a nivel de salud pública, ¿verdad? Y como tal debe de ser vista. Y para ello, pues debemos de tener mayor énfasis en lo que representa la afectación a la población en general, cuánta esta población a nivel mundial está siendo víctima de estas consecuencias. Y para ello, pues vamos a empezar con las cifras a nivel mundial, ¿verdad? En el 2022 se reportaron a nivel mundial 292 millones de personas consumidoras de drogas, ¿verdad? Esto representa un aumento del 20% en la última década, según la ONU. De estas cifras, 64 millones de personas sufren de trastornos relacionados al uso de drogas o comúnmente llamados en salud mental, TUS, que será el término que utilizaremos a lo largo de toda esta conversación que vamos a tener para referirnos a esta conducta o comportamiento. A nivel mundial, una de cada 11 personas reciben tratamiento adecuado, integral, ¿verdad? Sin embargo, aún hay un abismo entre el acceso a tratamiento para las mujeres, ya que estas, como ustedes ven en esta gráfica, solo una de cada 18 mujeres con trastornos relacionados al uso de consumo reciben el tratamiento versus uno de cada 7 varones. Y esto está ligado básicamente al estigma, a la discriminación y los factores sociales y culturales que están relacionados al consumo como tal, ¿verdad? Que no permiten que las mujeres tengan un acceso a tratamiento y por ende la recuperación de las mismas no sea tan óptimo como lo es en el género masculino. En cuanto a la producción de cocaína, ¿verdad? En cuanto a números, ¿verdad? La producción de cocaína para el año 2021 batió un récord, siendo producción de 2.757 toneladas de cocaína para dicho año. Y el cultivo de cocaína alcanzó a nivel mundial 355.000 hectáreas. Bien, ya en lo que nos compete a nosotros como profesionales, ¿verdad? Y en nuestro contexto de país, pues se estima que el consumo de las drogas ilegales en el país asciende a 3,6% de la población general, ¿verdad? Con un promedio de inicio de los 12 años. Esto nos hace saber también que pues nuestros adolescentes están teniendo primero acceso a las sustancias ilícitas y dos, están iniciando a experimentar con ellas, ¿verdad? En temas de consumo, ¿verdad? La marihuana representa a nivel de país el 30% del consumo total. La cocaína en toda la región de Centroamérica ha aumentado un 10% en los últimos años, ¿verdad? La metanfetamina está representada con un 5%. El fentanilo es otra sustancia que se está utilizando especialmente para adulterar otras drogas, como lo presentamos aquí, ¿verdad? El fentanilo más la cocaína, que representa un 40,76%. El tabaco alcanzó un 24,7%. Otras drogas que requieren
que las tomemos en cuenta son los inhalantes, los tranquilizantes, algunas otras drogas sintéticas, las cuales suman un 14,24%. Y el alcohol, ¿verdad? Para la cual no existen cifras precisas debido al uso legal que ésta tiene en nuestro país, ¿verdad? Sin embargo, aunque no hay datos precisos, este es un problema en términos de salud mental que es importante que tomemos en cuenta. Entonces, contextualizando ya en nuestro país, ¿verdad? Es importante que visibilicemos esto como un problema que merece una atención integral y un compromiso de parte de todos los profesionales de salud. Ya entrando en materia de propiamente el país, podemos darnos cuenta que el CECATIR ha determinado algunos departamentos con mayor incidencia del consumo de sustancias, que son los que ustedes ven en esta parte de esta gráfica, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Se han identificado de igual manera los departamentos con mayor necesidad de intervención, eh, intervenciones a nivel de salud global para evitar el consumo de sustancias. Entonces, acá les muestro, ¿verdad? Para que lo tengan de forma más gráfica y podamos darnos cuenta que sí, este es un problema que merece la atención y que necesitamos estar preparados para darle el abordaje oportuno, libre de estigma, de discriminación y pues con total intención de querer ayudar a las personas usuarias de estas sustancias. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, pues las drogas son todo tipo, o se refiere a todo tipo de sustancia que una vez introducida en un organismo, eh, sea por cualquiera de la vía que sea, ¿verdad? Altera el funcionamiento del sistema nervioso, va a modificar de forma importante el pensamiento, la percepción, la memoria, el estado de ánimo, la conciencia, ¿verdad? La conducta o el comportamiento, como ya les decía. Y la Organización Mundial de la Salud también clasifica las drogas básicamente en tres grandes grupos. Estos grandes grupos son de acuerdo a su origen, ¿verdad? Que son las naturales, que son las que están derivadas de plantas, animales o minerales encontradas en nuestro medio, como la marihuana, cuyo origen es la planta de cannabis sativa, o el opio, ¿verdad? Que también proviene de la amapola. Están las drogas que están clasificadas según el estado legal, que son las legales o ilegales, ¿verdad? Las legales es toda droga que están permitidas y reguladas por los países, como el alcohol y el tabaco, y las ilegales, ¿verdad? Son aquellas que son, pues como su nombre lo indica, ilícitas, prohibidas por la ley, como sustancias ya mayores, como la heroína, la cocaína o el éxtasis. También está la clasificación, según la Organización Mundial de la Salud, de las drogas según los efectos que provocan en el sistema nervioso central. Y estas son las depresoras, las estimulantes o las alucinógenas, que de acuerdo al efecto que produzca, así va a ser el abordaje que se pueda ofrecer. Entonces, la clasificación de las drogas según sus efectos, pues como ya lo dijimos, las estimulantes, y como bien su nombre lo indica, estimulan el funcionamiento del cerebro, la actividad cerebral, producen un estado de mayor alerta, ¿verdad? Como la cocaína o las anfetaminas. Las drogas depresoras Em, por el contrario, ¿verdad? Generan un estado de mayor sedación, disminuyen la actividad cerebral, como el alcohol y los barbitúricos,
Y las alucinógenas o distorsionadoras, también conocidas con ese nombre, ¿verdad? Son aquellas que van a alterar la percepción sensorial y pueden inducir a alucinaciones de diversos tipos, auditivas, visuales, de percepción, ¿verdad? Como son el LSD y los hongos de psilocibina. Bien, en cuanto al consumo de sustancias, pues es importante entender que generalmente su uso sigue un patrón secuencial o escalonado. Generalmente las personas suelen iniciarse con drogas que son legales, como el alcohol y la marihuana, y poco a poco van progresando hacia las drogas ilegales, ¿verdad? Como la marihuana y en algunos casos este progreso puede incrementarse y pueden llegar a utilizar sustancias de mayor riesgo como la cocaína o los opioides. Esto se logra comprender con mayor facilidad en esta gráfica que les presento acá, que son las fases o el gradiente o patrón de consumo o de comportamiento que lleva a cabo una persona que está utilizando sustancias. En el primer uso, como ustedes lo ven acá, pues es cuando la persona tiene el primer contacto con la sustancia. em, en este primer contacto se sugiere que es un uso por experimentación o exposición inicial y generalmente está motivado por la curiosidad, por la presión social o el intento de resolver algunos malestares emocionales, ¿verdad? Posteriormente, en este continuo, ¿verdad? Se va dando el uso de la sustancia o del comportamiento de forma más regular o más frecuente. La persona generalmente inicia con la búsqueda activa de la sustancia con el fin de experimentar esa sensación o esos efectos placenteros que provoca la droga por sí misma. Luego se incrementa el uso arriesgado o abuso de la sustancia, en donde el uso se intensifica, dan inicio o aquí se hacen presente las consecuencias negativas. Estas consecuencias van a afectar la salud, las relaciones sociales, familiares, laborales, el desempeño, básicamente en todos los contextos de su vida. Posteriormente, ¿verdad? Aparece ya o se desencadena ya la dependencia, en donde la persona va a desarrollar la tolerancia. Es decir, va a necesitar mayores cantidades de la sustancia o mayor repitencia del comportamiento para obtener el mismo efecto. Entonces, acá, cuando la persona deja de utilizar la sustancia, puede empezar la experimentación de los síntomas de abstinencia. ¿Verdad? Y esto generar una sensación desagradable para la persona, ¿verdad? Lo que por ende puede empujar nuevamente al deseo de consumir y este deseo suele ser tanto físico, ¿verdad? Y psicológico. Y puede ser un deseo muy intenso. Acá también aparece el síndrome de abstinencia, como les decía, ¿verdad? Cuando la persona deja de utilizar la sustancia y va a experimentar cambios físicos y emocionales intensos que van desde la ansiedad, la irritabilidad, el malestar general. Y en esta fase es bien importante tener un acompañamiento estrecho, ya que la vida de la persona puede estar en un inminente peligro. Posterior a esto, ¿verdad? Se desarrolla el trastorno como tal, en donde la persona considera que no puede dejar de consumir la sustancia a pesar de conocer los efectos negativos que esto está trayendo para su vida. Y en la parte final, pues aparece la recaída, en donde la persona puede volver a consumir, ¿verdad? Independientemente del tiempo que haya estado inactivo. Y esto puede deberse a factores desencadenantes o a una falta de apoyo adecuado a través de sus redes sociales.
Entonces, como vemos, ¿verdad? Así es como se va desarrollando el trastorno del uso de sustancias psicoactivas. Como bien dijimos al principio, lo denominamos TUS, ¿sí? Bien, entonces ya para adentrarnos en el tema de la adicción per se como una enfermedad y como una condición que afecta a a un buen número de población, ¿verdad? Tenemos que entender que pues la adicción es una condición que está caracterizada por el consumo compulsivo, uno, y persistente de la sustancia a cual se ha desarrollado la adicción o la realización repetida de una conducta o comportamiento que genera un alivio. Esto a pesar de las consecuencias negativas que esto pueda acarrear a la persona. Se considera se considera la adicción como un trastorno crónico, una enfermedad del cerebro que afecta tanto la salud física como mental de la persona y generalmente las personas consumidoras de sustancias o adictos, ¿verdad? Como comúnmente los conocemos, suelen experimentar un deseo incontrolable por consumir la sustancia, una pérdida del control sobre la cantidad y frecuencia del consumo, tolerancia y los síntomas de abstinencia. Esta patología también está influenciada por una combinación de factores que les coloca aquí, que son los biológicos, los psicológicos y los sociales, pero también los genéticos. En cuanto a los genéticos, pues nos referimos básicamente a la predisposición de herencia genética que tiene una persona para desarrollar una conducta adictiva, ¿sí? En cuanto a los biológicos, pues hablamos de las alteraciones en el sistema de recompensa propiamente basados en el cerebro que incrementan el deseo compulsivo de repetir esta conducta. En cuanto a los aspectos psicológicos, pues los trastornos emocionales y psicológicos como la ansiedad, la depresión y el estrés pueden aumentar el riesgo en una persona de desarrollar una adicción. Y los sociales, pues es crucial el entorno familiar, las relaciones interpersonales, la presión social, ¿verdad? En el desarrollo de una adicción. Entonces, como vemos, es una enfermedad global. ¿Qué tipos de adicciones existen? Pues entonces vemos ya que existen las adicciones de dos grandes tipos, las adicciones químicas o a sustancias, ¿verdad? Como los veíamos relacionados a las drogas y las adicciones de conducta o comportamiento, ¿verdad? Ambos tipos de adicciones afectan significativamente la vida de una persona. Las adicciones a sustancias, ¿verdad? Implica, como les decía, el consumo repetido, constante, continuo, ¿verdad? De estas sustancias que alteran el estado mental, como ya lo vimos, y físico. Las más comunes son el alcoholismo, el tabaco dentro de las drogas legales. Dentro de las drogas ilegales, pues está la cocaína, la marihuana, la heroína y algunos medicamentos, ojo con esto, esto es importante, algunos medicamentos recetados como analgésicos, opioides, ansiolíticos o sedantes. En cuanto a las adicciones conductuales, este tipo de adicción implica la repetición compulsiva y descontrolada de comportamientos que van a proporcionar una sensación de satisfacción o gratificación de manera inmediata o pronta. En este grupo se incluyen la ludopatía o la adicción al juego, ¿verdad? Adicción al internet, redes sociales, que aquí la vemos escrita como ciberadicción, la adicción a gastos compulsivos o compras compulsivas, ¿verdad?
la adicción a la actividad física, estarse ejercitando constantemente y algunos trastornos de alimentación. Y aquí yo les incluí, ¿verdad? La adicción a los comportamientos sexuales, ¿verdad? O al sexo como tal. Entonces, como ya hemos hablado, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional sobre el Abuso de Sustancias o de Drogas, NIDA, reconoce la adicción como una enfermedad crónica, ¿sí? Compleja del cerebro que afecta su estructura y su función, ya que esta provoca cambios duraderos en las áreas del cerebro responsables del juicio, la toma de decisiones, el aprendizaje, la memoria y el control de los impulsos, así como la gratificación. Algunos de los mecanismos cerebrales que sí son importantes y que están involucrados en los procesos de adicción es el sistema de recompensa. Eh, en donde se modifica la eficacia del neurotransmisor que conocemos como dopamina, la cual está asociada al placer y la motivación, lo que permite reforzar la conducta y por lo tanto esto previene en un ciclo de recompensa constante. Entonces, al haber esta modificación, el cerebro se adapta a cambios y se lleva a cabo la plasticidad cerebral, lo que implica que esa sensación de placer no se pueda experimentar sin la sustancia, lo que aumenta la necesidad y el control del impulso de consumir constantemente. Las áreas encargadas del autocontrol y la toma de decisiones se vuelven menos activas, son menos eficientes y esto repercute en la dificultad para resistir a esos impulsos adictivos o a esos adictivos en cuanto a consumo de sustancias o a esos impulsos de repetir constantemente un comportamiento o conducta. Entonces, es importante comprender esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tener una visión global de la adicción ayuda a comprender, primero, que esta es una enfermedad que merece un tratamiento médico y terapéutico, el cual va a ayudar a restaurar hasta cierto punto el equilibrio químico del cerebro. También tener esta visión nos ayuda a promover una comprensión más empática y menos punitiva de las personas consumidoras de sustancia, que es lo que menos necesita el adicto en ese momento. Y también esto nos permite enfocar los esfuerzos en la búsqueda de bienestar y conlleva a generar mejores programas de prevención y educación, los cuales deben enfocarse en ser un tanto más efectivos para la búsqueda de reducción de los riesgos o bien llegar al punto de que nuestro paciente esté inactivo en el consumo de las sustancias. Bien. Para comprender mejor, ¿verdad? El comportamiento adictivo, nos vamos a apoyar en la comprensión del ciclo repetitivo de la adicción, que es esta imagen que ustedes ven acá, en donde aparecen factores que son sumamente trascendentales. El craving, que se refiere en temática de drogas al deseo intenso de consumir la sustancia, se da ante ese malestar emocional, ¿verdad? Que se hace presente, ya sea por factores eh, propiamente individuales del sujeto o bien por factores ambientales, del contexto social o familiar. Entonces surge ese deseo de aliviar esas molestias. Viene la preocupación consigo, ¿verdad? De la obsesión por la conducta. Hay un desequilibrio de neurotransmisores en donde
hay menos capacidad de controlar la conducta o los impulsos, ¿verdad? Y entonces en la fase 5 se da el alivio del dolor a corto plazo o del malestar de manera inmediata, ¿cómo? A través del consumo de la sustancia, ¿verdad? O reforzando la conducta adictiva. Surgen entonces las consecuencias negativas de ese malestar emocional y descompensación en todos los contextos del sujeto. Viene consigo la depresión, la culpa y la vergüenza por sentirse incapaces de frenar la conducta impulsiva. Empieza nuevamente el aumento del malestar, la baja autoestima, los trastornos relacionados a la adicción y vuelve a dar inicio a ese ciclo que se desencadena durante eh, la adicción, ¿verdad? Todo este ciclo se da, ¿verdad? Mientras la persona minimiza o justifica su comportamiento que tiene que ver con la negación, ¿verdad? De lo que está sucediendo y la incapacidad que se tiene de ver la adicción como una enfermedad. Y esto va a dificultar el reconocimiento del problema y por lo tanto la búsqueda de ayuda. Bien. Con todo esto que hemos conversado el día de hoy, entonces, y comprendiendo la adicción como una enfermedad crónica, en el quehacer cotidiano del abordaje de pacientes o de personas que tenemos sospecha estén consumiendo alguna sustancia, pues nos vamos a apoyar en algunas herramientas de screening y nuestra mejor herramienta desde la perspectiva de salud mental es el manual diagnóstico de DSM-5, en donde se cataloga la adicción o se clasifica la adicción como un trastorno equivalente, ¿verdad? Como un problema, perdón, equivalente a un trastorno grave por el uso de sustancias o como les decía, conocido como TUS. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos, verdad? Además del DSM-5 que les coloco acá, sus criterios diagnósticos, podemos apoyarnos también desde la práctica clínica, ¿verdad? Con el CI-10, en donde los criterios son bastante similares, ¿verdad? Relacionados a la dependencia física y psicológica que conlleva la adicción en donde nos presentan o nos hace ver que deben de estar presentes tres o más criterios diagnósticos acá presentes, ¿verdad? En un periodo de alrededor de 12 meses, ¿verdad? Y acá pues vemos nuevamente en ambos casos, ¿verdad? El deseo intenso de consumir la sustancia, la disminución en la capacidad para controlar el consumo, los síntomas de abstinencia, la tolerancia, el abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversiones, ¿verdad? Y se va incrementando el tiempo que se utiliza para obtener o conseguir e ingerir la sustancia y por ende también para recuperarse de los efectos del uso de las mismas y la persistencia en el consumo de las sustancias a pesar de las evidentes consecuencias perjudiciales que pueda acarrear al individuo. Entonces, estos son ahí sí que nuestro apoyo constante, ¿verdad? Para hacer un buen diagnóstico, una buena clasificación y por lo tanto, ante un buen diagnóstico, poder intervenir de manera más efectiva y prudente con los usuarios de sustancias. Bien. Entonces, cuando hablamos de consumo de sustancias o de un trastorno del uso de sustancias psicoactivas TUS, ¿verdad? También tenemos que tener claridad en considerar los diagnósticos diferenciales, lo cual suele ser esencial para hacer una distinción, ¿verdad? De estos trastornos ya que pues pueden coexistir trastornos mentales como tal, ¿verdad? Y trastorno del uso de sustancias en un mismo individuo, ¿verdad? Y los síntomas pueden ser muy similares. Em,
Esto especialmente suele ser complejo, ¿verdad? Al momento de la patología dual, en donde, como les decía, pueden coexistir varios trastornos psiquiátricos en conjunto. La patología dual se refiere a que un sujeto puede presentar adicción, ¿verdad? O trastorno de uso por sustancias psicoactivas y un trastorno mental al mismo tiempo. Esto suele ser bastante común y suele complicar un poquito el diagnóstico y el tratamiento, ya que los síntomas de ambos trastornos pueden enmascararse mutuamente. La presencia de la patología dual generalmente puede empeorar el pronóstico y aumentar los riesgos de recaídas en los pacientes con adicciones. Algunos de los trastornos comúnmente asociados y que pueden tender a un tanto de confusión, ¿verdad? Son los trastornos, o que pueden estar presentes, perdón, en la patología dual, son los trastornos de ansiedad en donde el paciente, ¿verdad?, puede utilizar sustancias como el alcohol o las benzodiazepinas para aliviar temporalmente los síntomas del trastorno mental de la ansiedad como tal. En el estado de ánimo, la depresión mayor y el trastorno bipolar, pues pueden coexistir con el abuso de drogas y alcohol. Em, este consumo de alcohol y drogas pueden ser empleadas para lidiar con los síntomas de los trastornos que ya mencionamos anteriormente. En cuanto a los trastornos psicóticos como la esquizofrenia, el uso de sustancias puede aliviar los síntomas negativos y cognitivos de dicho trastorno y a lo largo del tiempo, ¿verdad? Estas conductas suelen empeorar o complicar el trastorno esquizofrénico como tal y por ende el tratamiento. El trastorno de personalidad, ¿verdad? Que tiene que ver con una conducta impulsiva y a veces destructiva, ¿verdad? Puede complicar también el trastorno de la adicción. Y en cuanto al trastorno de estrés postraumático, pues las personas que sufren este tipo de estrés pueden utilizar las sustancias como una forma de amortiguar el malestar. Entonces, el diagnóstico, en cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues siempre tenemos que estar como muy abiertos a indagar, a ir un poco más allá, eh, hacer una búsqueda activa, ¿verdad? Para poder favorecer el acompañamiento profesional que se le va a brindar al sujeto. Desde el Departamento de Psicología de la unidad, pues se ha planteado un algoritmo de intervención, ¿verdad? Que es bastante fácil, útil, eficiente, ¿verdad? Y que nos permite tener un esquema rápido para hacer un diagnóstico apropiado y dar el seguimiento o elaborar un plan de seguimiento oportuno de acuerdo a las necesidades de cada sujeto. Y acá se los presento, ¿verdad? En cuanto a la evaluación inicial, pues es la primera intervención, además de la entrevista y exploración que se hace, pues hay que explorar los riesgos o los factores de riesgo relacionados al consumo, ¿verdad? Identificar el consumo de sustancias, ya sean legales o ilegales, y el nivel de riesgo de consumo que tiene este sujeto. Aplicar cuestionarios de tamizaje como Cage, Audit, DAS y Assist, que suelen ser rápidos y eficientes. Y siempre apoyarnos de los criterios diagnósticos del DSM-5 y el CI-10. Utilizar adecuar la intervención de acuerdo al nivel de riesgo, ya sea uso, abuso o dependencia, dado que de acuerdo al nivel de riesgo que tenga nuestro paciente, así debe de orientarse la intervención. Entonces, en cuanto al uso, alguien que está iniciándose en el consumo, podemos brindar orientación a alguien que está llegando a una fase de abuso, podemos emplearnos de la psicoeducación y en cuanto a la dependencia y ya el establecimiento de un trastorno de uso por uso de sustancias psicoactivas,
pues es importante ofertar diversas estrategias de utilidad para el sujeto. Hay que elaborar un plan de seguimiento, por supuesto. En la segunda intervención, darle continuidad al proceso que ya se ha iniciado. Es importante explorar los trastornos anímicos y la cognición para hacer un poquito de énfasis aquí en cuanto a la búsqueda de otros trastornos y los diagnósticos diferenciales. Nosotros sugerimos utilizar escalas de screening bastante amigables, como Goldberg para medir depresión y ansiedad, y el Hamilton o el instrumento MOCA. Nuevamente, ¿verdad? Nos apoyamos en utilizar los criterios diagnósticos de SM5 y CI10. Es importante que si se hace un hallazgo, referir a donde corresponda, ya sea psiquiatría, neurología, ¿verdad? Y para fines de seguridad y profesional, pues hacemos la recomendación pertinente de documentar en el expediente. En caso sea necesario y prudente, pues es importante involucrar a los cuidadores si se identifican las necesidades para favorecer la adherencia, y siempre, siempre continuar ajustando el plan de seguimiento de acuerdo a lo que vaya surgiendo y a las necesidades inmediatas de este sujeto. En cuanto al tratamiento de la adicción, pues el tratamiento nosotros, como ya hemos visto, ¿verdad? La adicción es una enfermedad que merece un seguimiento y un tratamiento multidisciplinario, em, que aborda las dependencias desde diversas dimensiones, tanto fisiológica, psicológica, social y familiar. Este modelo busca una recuperación duradera, pero sobre todo sostenible, adaptándolas, como yo les decía, a las necesidades específicas de cada individuo. Y entonces nosotros promovemos aquí un seguimiento médico personalizado. Es importante e inminente el acompañamiento continuo del paciente, la terapia individual, que en cuanto a psicología, pues nos apoyamos mucho de la terapia cognitivo-conductual para la modificación de las conductas. En el caso de los pacientes que estén en un síndrome de abstinencia o que estén considerando deshabituarse del uso de las sustancias, pues el ingreso del paciente a una clínica especializada sería lo idóneo para asegurar, ¿verdad?, su bienestar. La terapia deportiva, la terapia grupal, las técnicas de relajación, y siempre que sea posible, contar con el apoyo de los familiares y el involucramiento, entendiendo que la red social de apoyo del usuario de drogas son pues también víctimas colaterales de todo esto. Entonces sí es importante darles ese acompañamiento. En cuanto a drogas y VIH, que es el tema que ustedes están viendo acá, pues es importante considerar que el uso de drogas y VIH tienen una íntima relación, ya que el uso de sustancias puede aumentar el riesgo de adquirir o de transmitir la infección de VIH, pero también puede complicar el tratamiento de la infección. Los riesgos que se asocian al consumo de drogas y VIH, pues en primera pauta, se refieren al uso compartido de jeringas. Como ya hemos dicho, en usuarios de drogas inyectadas aumentan el riesgo de VIH y otras infecciones como la hepatitis B y la hepatitis C. También, ¿verdad? El hecho de consumir sustancias, pues aumenta los comportamientos sexuales de riesgo. El uso de sustancias puede alterar el juicio, reducir las inhibiciones, lo que va a repercutir en prácticas sexuales sin protección. Los estimulantes asociados a comportamientos de mayor riesgo, ¿verdad? Que son los más usados por los grupos HSH que practican el CHEMIX, ¿verdad? En donde hay encuentros sexuales descontrolados bajo uso de sustancias bastante importantes.
También tenemos que considerar en el contexto de VIH que las interacciones medicamentosas, ¿verdad? Ya dado que algunas drogas pueden interactuar con los medicamentos antirretrovirales, reduciendo su eficacia y pueden llegar al aumento de las respuestas adversas a medicamentos. Esto derivado del mecanismo de síntesis, en especial a nivel hepático, ¿verdad? Y también, pues, el uso de sustancias se asocia a dificultades en la adherencia, ¿verdad? Favoreciendo las resistencias, los fallos virológicos y, en el peor de los casos, abandonos del tratamiento. También en cuanto a VIH, pues el deterioro del sistema inmunológico, ¿verdad? En presencia de consumo de sustancias, pues se ve favorecido en cuanto a que se debilita aún más, ¿verdad? Y esto pues dificulta el combate de las infecciones y va a aumentar la vulnerabilidad a enfermedades relacionadas. Y el uso de drogas aumenta de por sí a toda la población el daño neuronal y el deterioro cognitivo, lo que en el tema de VIH implica menor autonomía e independencia y por lo tanto mayor riesgo de abandono, ¿verdad? Mayor dependencia de cuidados secundarios o por otras personas, lo que puede venir a perjudicar el seguimiento a tanto consultas como la adherencia oportuna de sus medicamentos. Entonces, el tratamiento integral, pues como ya les decía, requiere la colaboración de un equipo profesional que involucra médicos, psiquiatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, inclusive grupos de autoayuda, ¿verdad? Este enfoque, si es coordinado, va a mejorar la efectividad del tratamiento y va a apoyar a una recuperación sino total, ¿verdad? Por lo menos a una disminución de riesgo y la búsqueda del bienestar general del individuo. La meta del tratamiento, pues, por supuesto, es la abstinencia, ¿verdad? En la mayor prolongación de tiempo que sea posible. Es importante que como profesionales tengamos en cuenta la consideración de la recaída como un riesgo continuo, más no como una falla en el tratamiento. En cuanto a la eficacia de los tratamientos, ¿verdad? Estos se pueden medir por el funcionamiento de la persona a nivel de todos sus contextos, tanto laboral, legal, familiar, social, y respecto a su condición médica o física y por ende a su salud psicológica. Eh, es importante que como profesionales evitemos los prejuicios establecidos. Importante entender que no todos los adictos dejan de ser funcionales en su vida cotidiana. Hay muchos adictos que mantienen sus puestos de trabajo, que son funcionales, que tienen relaciones familiares, afectivas bastante sólidas, ¿verdad? Y por lo tanto, pues nuestros prejuicios deben de irse eliminando en relación a esto. Como les decía, la adicción puede comprometer la adherencia a los antirretrovirales. Sin embargo, una persona que tiene un trastorno por uso de sustancias psicoactivas o que consume algún tipo de droga, ¿verdad? No esta conducta no debe de ser una barrera para el inicio de los mismos, sino más bien debe empujarnos a llevar un seguimiento más estrecho, propiciar apertura en general del abordaje de parte de los profesionales, lo que nos permita tener una mayor confiabilidad, ¿verdad?, con el sujeto y nos permita resguardar de alguna manera la adherencia oportuna en estos sujetos. Entonces, básicamente, pues es lo que les traía el día de hoy.